Y seguimos en la parte cultural. Sí, seguimos porque es viernes, día de música, viernes de conocer y también de esos clásicos, de esos artistas que seguimos aprendiendo, que mejor hacerlo con él, con el profe Marcelo Toledo, música en vinilo. ¿Cómo les va? Buen día. Muy rico el mate, ¿eh? Sí, ya lo sé. Sí, sí. Bien. Bueno, bien. ¿Ustedes? Bien, muy bien, como día Sí, sí. viernes. Bueno, o sea que esperan ansiosamente el fin de semana, ¿no? Sí, no sabes Sí. cómo. Pero vamos a seguir laburando. ¿Pero van a no dormir? importa. ¿Van a hacer algo? Sí. Yo tengo que trabajar el domingo también, así que... También estamos, no. ¿Qué tienen que hacer? Un evento en el Hotel Lancaster. Qué lindo. Una locución. Qué lindo, muy bien. Felicitaciones. Gracias. Sí. Bueno, coma masita. Sí, muy bien. Hay masita. Pero La bueno, silla, sobre todo. uno va a trabajar, pero ya también con otro espíritu, Sí, porque ese es olvidate. domingo. Descontracturado. más Y eso tranquilo. también uno lo va transmitiendo a través del Por micrófono. supuesto. ¿Usted bien? Bien. ¿Cuáles son los planes para su fin de...? Tengo que trabajar. Bien, estamos todos trabajando. Todos laburamos. Hay que levantar este está país. dura la cosa. No, tengo clases el fin de, pero bueno, vamos, sobrevivimos. Sí, claro que sí. Sobrevivimos. Ahí está, ¿Y pero qué nos trajo tenemos hoy? música hoy, Hoy tenemos como viernes en vinilo. Muy bien. Hoy tenemos y lo vamos a invitar a Roxette. ¿Le gusta? Mirá, sí, ahí estamos Clásico, escuchando los clásicos. Sí, muy lindo. Se nos fue medio, pero no importa, sigue la música. Bueno, tal cual. Sí, uno siempre habla de las personas que ya no están, pero cuando estuvieron, la verdad que dejaron su impronta, su esencia, su luz. Eso nos hizo muy bien, ¿no? Porque en algún momento, sobre todo finales de los 80 y gran parte de los 90, refrescaron el pop. ¿Sí? Hicieron que el pop vuelva a ser Un sobre estilo. todo de donde ellos venían, ¿no? Los 70 marcados por ABBA y finales de los 80 y gran parte de los 90 marcados por Roxette. Que tienen en común que son de Suecia. Exactamente. Bueno, les cuento así un poquito de historia nada más. Mary Fredriksson nació en el año 1959 y la verdad es que tenía, tiene la misma edad de Pete Gessle, que nacieron en el mismo año, pero recién se encontraron musicalmente en 1986. Pero antes, Mary Fredriksson era una campesina, se podría decir, ¿no? Nació en Osho, así se llama la localidad en el sur de Suecia, una localidad muy de campo. Su papá de hecho era granjero y tenía, cuando ya las cosechas no estaban muy bien, era muy pequeña ella, tomó un trabajo de cartero y Mary Fredriksson la acompañaba a repartir las cartas. Es un recuerdo que ella lo hizo en una autobiografía que tiempo antes de fallecer, y donde ella contó gran parte de su infancia, muy feliz por cierto, porque decía que ella lo esperaba a su papá en la puerta de su casa. Su papá pasaba en una especie de jardinera y se iban a repartir las cartas. Qué linda historia. Sí, muy linda. Y muy sencilla sobre todo porque viene de una familia. ¿Es ahora? Él es actual, sí, lo que estamos viendo. Bueno, año 2018 fue grabado esto, antes de que falleciera Mary Fredriksson. Son escenas de ese momento, donde él también contaba mucho de lo que había sucedido al principio de la historia de Roxette, que es lo que más o menos hoy vamos a repasar. Bueno, Mary Fredriksson, como dijiste Marcos, falleció en el 2019 de un tumor cerebral que se le había detectado 10 años antes y que del cual no pudo salir, a pesar de todo lo que hizo absolutamente de todo, todo lo que la medicina le había recomendado, pero el tumor apareció nuevamente y ya fue insostenible. Lamentablemente para la música, lamentablemente para nosotros, ¿no? que la queríamos mucho y también porque la admirábamos, ¿no? Una de las mujeres, ¿se acuerdan cuando hablábamos de esto de los pelos cortos? Sí. Bueno, había que animarse, y después la pelada de Sinéad O'Connor, o sea que era como una tendencia a que la mujer se podía revelar a través del pelo, Y miren que en los 80 los pelos eran largos, largos, rulo, mucho volumen, mucho spray, y salió Mary con ese cortecito a los niños y de pronto, bueno, el mundo se empezó a fijar en ellos.
Bueno, ellos se conocieron recién en el 86, Mary ya estaba desde el 84 siendo solista, había grabado un disco que se llamó The Standing Reason y es un disco que, bueno, lo tengo. Sí, sabemos bueno, que de todo lo que hablas lo tenés en tu casa. Lo tengo en mi casa. Canta en sueco, canta en sueco. Y bueno, musicalmente es muy, muy lindo, muy lindo. Y muy cercano a Roxette, porque yo algunas cositas que escucho son como melodías que después Roxette fue utilizando, ¿no? Ella era cantante, no era autora, ¿no? Ella sí, componía. Sí, componía junto a Per, pero hacía esos aportes musicales que yo le digo que están en su disco solista. ¿Ella es la que escuchamos también cantar en francés o era...? No, solamente sueco. ¿O era Celine Dion? Celine Dion por su lugar de residencia. Ella residía en Canadá. En Canadá se hablan los dos idiomas oficialmente. Exactamente. Bueno, no, Mary sueco e inglés. Conoció a Per en el año 86. Juntos pegaron onda al toque, ¿no? Pero empezaron a trabajar mucho en lo que era Roxette desde Suecia hacia el mundo, pero bueno, no, todavía hasta el 88 ellos no tenían una proyección internacional. ¿Qué pasó en el 88? Ustedes saben que había un universitario que se llama Dean Cushman. No tienen la más pálida idea, chicos, ¿no? ¿Para qué va a mentir? Bueno, Dean Cushman estaba haciendo un intercambio en Suecia. ¿Y de dónde es, perdón? De Estados Unidos. Estaba haciendo un intercambio en Suecia y, bueno, pues usted no me deja contar bien la historia, favor, Marco. No usted es muy ansioso, Marquito. Bueno, estaba haciendo un intercambio en Suecia, él era oriundo de Minnesota, en los Estados Unidos, y bueno, de pronto empezó a escuchar música en ese tiempo de intercambio, descubrió a Roxette, que había lanzado meses antes de su vuelta a los Estados Unidos, el álbum Look Sharp, que fue el álbum más exitoso de Roxette, sobre todo porque fue el primero, y lo llevó a Estados Unidos. Ajá. Bueno, volvió a su universidad de residencia y fue a la radio de la universidad. Ahí está, ¿estas imágenes son? No, son imágenes. Pierre está contando ahí que sí, por eso, porque daba justo con lo que usted venía contando. Bueno, porque son imágenes, sí. claro. Hay un equipo de producción terrible. No, tremendo. Mire que me ponen el logo, todo esto, increíble. Me miman mucho aquí, me miman mucho. Bueno, ¿qué pasó? El señor, Dean Cushman, tenía 17 años, lo llevó a la radio de la universidad de su ciudad natal y empezó a querer que esa música sonara. Bueno, había un programa musical que no quería. Bueno, hubo algo ahí como una especie de apuesta entre ellos dos. Y le dijo, Dean, mira, vos ponés este tema, se llama The Look. Si lo pones a este tema y funciona, ¿sí? Gano la apuesta y vas a tener que pasar también las otras canciones. Y si la pierdo, trabajo gratis durante un tiempo. Bueno, la perdió a la apuesta el programa musical porque The Look empezó a sonar en la radio universitaria y empezó a ser el tema más pedido por todos los universitarios y otras radios universitarias pedían la canción. Así que se fue haciendo como una bola de nieve con las radios universitarias de Estados Unidos. Bueno, esto es lo que está sucediendo. Estoy contando parte de lo que pasa ahí. Ellos cuando se enteraron de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, la primera pregunta de Pierce Gessle fue, ¿qué sucede si nosotros nunca editamos un disco en los Estados Unidos? No salimos nunca de Suecia, estamos en Suecia. Bueno, sucedió esto. Dean Cushman fue el gran hacedor del éxito de Roxette en los Estados Unidos en el año 88. Decime que cobró regalías, por lo menos. Fue el tema más escuchado entre 1988, finales del 88, y fue el tema del verano en el 89. ¿Qué hablaba la letra? ¿Qué dice un poco la letra? ¿Qué dice? No, es una letra muy efímera. Habla solamente de esto, de cómo uno se presenta. She's got the look. Miren cómo se viste, miren cómo... Podría ser nuestra cortina de Una Mañana Glam. Claro, she's got the look. Miren cómo está vestida, miren cómo luce. Esa es la canción. Ese es, digamos, lo que retrata la canción. O sea, el ritmo que tiene, la melodía. No, te levanta mucho. Sí. Bueno, es increíble.
Bueno, y esto sucedió solo con The Look. Ellos cuando hicieron la primera presentación en los Estados Unidos no podían creer la cantidad de chicos que ¿Conocían las letras? lo atosigaban, porque no estaban acostumbrados a esa multitud que los había recibido en Estados Unidos solamente por haber escuchado esta canción en la radio universitaria, ¿no? En las radios Mirá cómo universitarias. nacen las carreras de algunos. Y lo que tenía este dúo era que los dos eran protagonistas, en ningún momento uno sobresalía sobre el otro, porque viste que hay dúos por ahí que es uno el líder y el otro está detrás. Sí, sí, sí. Bueno. Pero ellos siempre estuvieron los dos al frente, o si no cantaba uno, cantaba el otro. Bueno, porque musicalmente estaban formados así, o sea, los dos eran solistas en su momento, se unen para seguir siendo parte de un grupo, pero como frontman. Y bueno, yo creo que esta cesión de derechos que hacían era porque también ponían parte de su historia musical y de su conocimiento musical a favor del grupo. O sea, creo que es parte de esos acuerdos, Marcos. Claro. Si uno no pone parte de lo que uno sabe, ahí en Argentina, ¿no? Sí, sí, cuando vinieron acá, que también fue una revolución. No, lamentablemente no. Vinieron en el año 1991. Estuvieron en Córdoba. Estuvieron en Córdoba y en el 92 hicieron una presentación en la televisión argentina, en la TV Ataca, con Mario Pergolini. Exactamente. ¿Sí? Bueno, fue un exitazo. De hecho, ese año graban Tourings en Argentina, en la habitación del hotel. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, ellos decían que estaban tan cansados de la gira que en la habitación del hotel les resultó el lugar más cómodo para grabar canciones. Y se llevaron 4 canciones de Argentina que fueron editadas en Tourings. Qué impresionante la ovación de su show, de cómo se predispone el Esos público. son los primeros momentos de Roxette, ¿eh? Ahí estaban cantando The Look. Eran los primeros momentos en los que ellos estaban haciéndose conocer o dándose a conocer ante el público masivo que estaba pidiendo su canción. Bueno, yo tengo una anécdota muy personal, ¿no? Muy personal. Yo estaba en tiempos de secundaria. Ay, Dios. No, eran tiempos de secundaria y, bueno, el cable era el lugar en el que uno podía encontrar cosas muy extrañas y no tanto, musicalmente hablando, ¿no? Y escuché en un resumen solamente de la televisión española un pedacito de esta canción que decía: cuidado con esta canción que se está escuchando mucho, y pusieron una canción de Roxette y era The Look. Bueno, desde ahí... Se voló la canción. No, claro, porque era distinto, Sí. porque había un riff de guitarra que me gustaba, había algo en esa canción que me llamó la atención y bueno, y era The Look. Bueno, ¿qué pasó con Dick Cashman? Ustedes dicen, ¿alguna vez se encontraron con estos chicos? Sí, se encontraron. ¿Se encontraron? Sí, hubo una radio que creó un encuentro con el primer fans de Roxette en los Estados Unidos o en América, el que los hizo conocido en América, y lo llevaron a Pierce y a Mary a reunirse con él, a conocerlo, compartieron una cena. Mucho más de eso no pasó, pero bueno, fue casi como un agradecimiento a las puertas que le abrieron al mundo musical. Pero aparte también esto del acceso de él, de estar en una radio, de poder... Sí, no tenía tanto acceso, era un estudiante, fue a la radio como cualquier estudiante a llevar el disco de Roxette para que lo difundan. Porque recordemos, en esa época no había redes sociales, no había este tipo de difusión que hoy en día. Pero qué lindo todo este archivo que estamos también mostrando, porque uno puede dimensionar un poco también el fanatismo que ha convertido. Bueno, parte de ese archivo también es lo que sucedió en Argentina. Esto es un compilado, ¿no?, de cosas que están en la red. Pero parte de ese archivo también es lo que sucedió aquí en Argentina. Una locura con Roxette, ya a partir del 90, y con Joyride, porque vinieron a presentar Joyride. Que también, y eran éxitos, siempre sacaban de cualquier tema que era número 1. Sí. Yo me acuerdo llegando a la casa de Marcos, en las diagonales, yo me bajaba del colectivo en la 25 y Chacabuco y ya escuchaba Roxette en la 25 y Chacabuco, hasta una cuadra adentro, sabía que era Marcos el que estaba poniendo música. ¿Fanático también? Sí, muy. Me gustaba mucho y de hecho se escuchó mucho la música fuerte. Hicieron de Luchi preguntar si Y ahí sale su amor, Se lo claro. estoy diciendo yo, Marquito, Sí. sí, eso lo estoy diciendo yo. Sí, en realidad confía en mí, que estoy diciendo, obviamente estoy dando que data sí. concreta. Data concreta. Sí. tal cual. Bueno, esta es la historia, no mucho más. Lamentablemente el fallecimiento de Mary hizo que Roxette se separara. Ahora están Pierce Gerfield y una cantante nueva intentando también recrear un poco las canciones de Roxette. No hubo mucha aceptación de los fanáticos clásicos,
porque Mary no tiene reemplazo, él tampoco quiere que lo sea, pero bueno, hay algo, tema musical, ¿no? Hay algo que musicalmente me parece que todavía tiene ganas de decir, de contar Roxette o de Pierce Gessle en este caso, pero que bueno, la gente, por lo menos los fanáticos más viejitos, todavía no aceptan. Ahí está la nueva cantante. Ahí está la nueva. Ahí está la nueva. Nada que ver. No. Bueno, y aparte hay una diferencia de 20 años ahí, un poco más. Sí, está la inteligencia artificial, pueden, no sé, hacer que... Sí, ¿por qué no? También. Porque debe haber dejado mucho de archivo también. Usted sabe que no hay mucho más por rescatar, ¿no? Ya ellos ya hicieron los lados B, ya están. Ya están todos. Ya están todos. Y eso también tuvo de particular Roxette. Sacaba un álbum y sacaba lado B. O sea, todos los temas, las canciones que quedaron fuera del álbum, lo ponían en otra canción. Bueno, la verdad que acordarse, recordar, escuchar un poco de Roxette también viene bien, sobre todo un viernes. Sí. Pone pilas, ¿eh? La verdad que es una banda que le puso mucho pop y mucho carisma a la música. Había algo que quería contarles. ¿Sabes? Que antes de que se juntaran Pierre y Mary, Pierre trabajó con Frida de ABBA, la cantante de ABBA. Bueno, él trabajó con ella e hicieron unas canciones, unas presentaciones ahí antes de su unión con Mary. Mira, ahí está. Y también ya tenían conexión. Había una conexión musical, sí, muy fuerte. Obviamente allá ABBA es, como en todo el mundo, la referencia del pop y de la música disco de los 70. Y bueno, yo creo que son los ídolos máximos en Suecia. Olvidate. Y Roxette ahora también. Qué gran. No, muy lindo. Y me acuerdo también que de Luke lo ponían después de los lentos. ¿Te acuerdas que antes los boliches ponían los lentos, que se bailaba lentito y levantaban con esto y ya no paraba la música hasta altas horas de la madrugada? Mentira, no era hasta altas horas, Marquito. Era A las 2 de la mañana, claro. a las 2 de la mañana estábamos volviendo a casa. Re temprano. Sí. No me hagas hablar acá al Sí, aire. el boliche empezaba a las 10 de la noche, Marquito. No, íbamos a las 10 porque éramos re ansiosos. No, pero ya estaba lleno, ¿eh? ¿Ya? No, sí. Ah, Es bien. más, hoy vas a Buenos Aires a bailar y 10 de la noche si querés entrar, ya está el boliche a lo que da, después vas a otro a las 2 de la mañana, a las 4 a otro, a las 6 a otro, seguís así hasta las 2, 3 de la tarde. Sí. De after en after y termina 24 horas de bailongo, pero bueno. Allá, ¿no? Sí. No, acá Se va a Buenos Aires este fin de... Se va a Buenos Aires. Sí, ahora en un ¿Ve? ratito. Por eso está tan cansado. Bueno, es que uno no para, No lo todo quiere trabajo, decir. todo trabajo. No quiere que nadie No se creo. entere, men. Bueno, ya lo Ahí dijo. está. Ya. Gracias, Marcia. Gracias por por este el momento más. hermoso. Nos vemos la próxima. La verdad, muy lindo, ¿eh? Hoy Sí. ninguna tragedia detrás de la música. No, más allá de la pérdida. Sí, pero bueno, ahí Pero nos está. dejó su Sí. música, que es lo más importante. Bueno, Y seguimos escuchándola, Gracias. seguimos recordando buenos momentos y la gente que hoy escucha los temas de Roxette sigue diciendo, che, parecen que son temas nuevos. Si los escuchás, Sí, porque eso es eso. Ellos crearon, creo que un sonido que va a trascender a través del tiempo. Por eso también creo que la unión de Pierre con esta nueva cantante hace que un poco se haga un refresh de esas canciones, pero que sigan estando en la mente y en el oído de la gente.